Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta segunda charla del presente año 2021. Pues hoy vamos a hablar, ¿no? Vamos a entablar una conversación sobre el trabajo de este director hongkonés, ¿no? Un personaje bien interesante que es Stephen Chow. Por ende, la charla de hoy la hemos titulado El efecto Stephen Chow, ¿no? O sea, digamos que sus películas tienen un toque particular, ¿no? Actor que nace en 1962 en el Hong Kong británico. Eh, digamos que ha sido catalogado como rey de la comedia, ¿no? Y eso pues ya, digamos, como que lo hace pues bastante particular, ¿no? Y en sus comienzos pues fue más que todo actor y luego pues ya da como ese salto a la parte de dirección, ¿no? Empieza a hacer dirección de películas. Y precisamente, pues hoy vamos a hablar, ¿no? de estas películas, ¿no? Estas tres películas que son, ¿no? Shaolin Soccer, Kung Fu Hostel o Confusión y CJ7. Lo interesante de estas tres películas es que de alguna forma, digamos que también hay una conexión, ¿no? Digamos que la semana anterior estuvimos hablando de Edgar Wright, estuvimos hablando de la trilogía El Corneto, y estuvimos hablando básicamente de cómo en ellas, además del uso de los tropos, de los géneros narrativos, como por ejemplo la ciencia ficción, el apocalipsis zombie o lo policíaco, de fondo estaba el tema, ¿no? De el crecimiento personal, ¿no? El hacerse mayor, el hacerse cargo de la vida, ¿sí? Veíamos pues, básicamente estas situaciones en las que se estaba como encajando en el sistema o conformándose con lo que hay, ¿no? Con el sistema, con lo que se tiene. Está también, ¿no? Digamos, pues el que ya es sobrecalificado, ¿no? El que ya digamos que como que rinde demasiado, como que le rinde demasiado a la sociedad y no se rinde a sí mismo, ¿cierto? O sea, como que no se agradece a sí mismo. Y está, pues obviamente el eterno adolescente, ¿no? El que no crece. En esas películas de Stephen Chow, digamos que él como personaje siempre se muestra, ¿no? Como primero personaje de corte humilde que aspira, ¿no? Obviamente pues a algo mejor, pero obviamente utilizando su talento, ¿no? Digamos pues cómo con su talento puede transformar la situación. Está también el derrotista, ¿no? El que intenta inclusive casi que a modo fantoche, ¿no? Alcanzar como un estatus, ¿no? En cierto círculo particular. Y está, pues obviamente, el humilde, ¿no? Digamos, pues que él ya, digamos, tiene unas condiciones, ¿no? De vida en las que sobrevive, pero digamos que de cierta forma no aspira a otra cosa porque el sistema no se lo permite. Bueno, aquí vamos saludando a los que van ingresando. Por aquí ya nos saluda mi hermanito Daniel Mauricio. Bienvenido, bro. Pues vamos a charlar un poquito de estas tres películas, ¿no? Vamos entonces pues con algunos datillos, ¿no? Vamos con datillos biográficos, pues ya como lo dije, pues nace en 1962 en el Hong Kong británico. Su carrera empieza en la escuela de actores Shaw Brothers, ¿no? Y más adelante pues participa en algunos programas infantiles, ¿no? Digamos 430 Shuttle, en el que hace un papel de vampiro negro, vampiro blanco, una cosa rarísima, ¿no? Uy, por aquí también ya llegó Carlos Clavijo. Carlos, bienvenido, por favor, hombre. Aquí estamos. En los noventas, digamos que participa en una película que es All for the Werner y esta producción es la que lo catapulta, ¿no? La que lo lleva, ¿no? Como a los índices del estrellato de la comedia, ¿no? Entonces eso digamos que es como importante y en sus películas digamos que el sello, ¿no? Que él tiene es que suele utilizar también elementos de corte histórico, por un lado, y también demuestra, ¿no? Digamos pues cómo genera más o menos lo que podríamos denominar como una modernización de la comedia, ¿no? Inclusive
digamos que a veces utiliza como ciertos guiños, ¿no? Pues como a las tiras cómicas, utiliza ciertos guiños también como a películas de culto, ¿no? Entonces hay unas cosas bien interesantes. Bueno, hablemos entonces inicialmente de Shaolin Soccer, ¿no? Esta película, pues yo la vine a conocer un fin de semana, esos domingos que uno canalea a la hora del desayuno, y creo, si mal no estoy, que fue en Cinemax, ¿no? En ese canal que pasaron esta película. La primera vez que la vi realmente es fantástica y las siguientes veces pues sigo aún más convencido de que es una gran película. ¿Qué pasa aquí, no? Digamos que es unir, ¿no? Una tradición, ¿no? Digamos, bastante ancestral, ¿no? Digamos como una cultura, ¿no? Bien particular, un arte marcial, ¿no? Que es, digamos, los Shaolin, y combinarlo, obviamente, pues con el tema del fútbol, ¿no? Entonces son como una combinación, como unas cosas de opuestos, ¿no? Que me parece pues bien importante ahí como recalcar, ¿no? Digamos, artes marciales y fútbol, ¿qué relación podrían tener, ¿no? Eso es básicamente un poco como el punto de partida. Saludos, Daniel Roa, por aquí ya empezamos a, a tener más afluencia, ¿no? Y pues básicamente aquí el punto de partida pues tiene que ver precisamente como con la industria misma del fútbol, ¿no? Con el simple hecho de cómo se logra llegar a los grandes circuitos, ¿no? ¿Cierto? Eh, sí, vea, Carlos Cortázar, ¿no? También, saludos Carlos, bienvenido. También como que habla del mismo encuentro con esa película, como en esa misma situación, o sea, por azar, ¿no? Igual nada es casual en la vida, eso, como que tenía que pasar ese momento. Y de cierta manera, pues estamos viendo, ¿no? Cómo pasan de un pequeño grupo de amigos, ¿no? De fútbol barrial, ¿no? A las grandes ligas, ¿no? A un torneo de fútbol, ¿no? Que ya está comprado, bueno, un montón de cosas ahí bien interesantes, ¿no? Y de alguna manera, pues cuando uno escucha la palabra Shaolin, yo creo que también viene a sus mentes, ¿no? Digamos, pues como todo este imaginario de las películas de artes marciales, ¿no? Películas que obviamente, pues algunos criticaban de la siguiente forma. Dicen, usted ve una pelea de karate y tranquilamente puede ir a hacerle la comida y vuelve y todas siguen peleando. ¿No? Eran velas bastante largas, ¿no? Y coreografías, ¿no? Bien estructuradas y todo el rollo, ¿no? Y eso pues se puede dar cuenta también en un video muy chévere de los Chemical Brothers, ¿no? Que ellos utilizan Get, Get Yourself High, ¿no? Get Yourself High es la canción y utilizan en el video diferentes partes, ¿no? De películas de artes marciales. Obviamente le incluyen que grabadoras, un montón de cosas, pero esa era la estética de esas películas de artes marciales y hay uno como que empieza a escuchar las palabras de Kung Fu, de Shaolin, etcétera. Yo por lo menos también en mi infancia recuerdo, por ejemplo, esta serie de Kung Fu, ¿no? De David Carradine, donde él básicamente era parte, ¿no? Era un monje Shaolin, que luego pues se va como en una cruzada como para hacer el bien, ¿no? Y luego tiene una segunda parte donde aparece con el hijo, ¿no? Que ya como que no tuvo tanta resonancia, pero igual era como el imaginario del Shaolin, ¿no? Que teníamos, ¿no? Así más o menos uno se imaginaba al Shaolin, ¿no? Digamos, inclusive pues alopésico, no es decir, no alopésico, sino rapado totalmente, ¿no? Inclusive en la presentación de la serie, en el cabezote o en el primer capítulo, se hablaba por ejemplo, de esta prueba, ¿no? Que básicamente por el poder mental, el control mental, ¿no? Él podía coger con los brazos un jarrón hirviendo, ¿no? Entonces uno dice, oh, yo quiero ser Shaolin, ¿no? Eh, Oiga, sí, Gabriel Pulido, saludos Gabriel, ¿no? Este es El casamiento de Romeo y Julieta, mis dos películas favoritas acerca de fútbol. Bueno, vea, ahí está, ¿no? Perfecto. Y claro, pues teníamos que mencionar otra gran influencia que tuvimos en la adolescencia y es, por ejemplo, cómo el arte oriental impacta en la música y es Ilia Curaquivante Valderramas, ¿no? Entonces, Abarájame la bañera también es como otro imaginario que se tiene alrededor del arte chaolín, ¿no? Bueno, vamos entonces con esta historia que empieza pues con el personaje principal encarnado por Stephen Chow, que de cierta manera, ¿no? Digamos como que hizo parte, ¿no? De una academia o de un grupo de aprendizaje de Shaolin, ¿no? Digamos en su infancia,
y de cierta manera pues como que sus amigos y él crecen, ¿no? Y empiezan a ocupar diversas, digamos como labores, ¿no? Empiezan a hacer pues como sus trabajos, uno digamos trabaja en el supermercado, otro trabaja pues digamos como, si no estoy mal, como abogado o persona pues como muy de documentos, otro pues prefirió básicamente echarse a la pena, ¿sí? Etcétera. Saludos, ¿no? Digamos acá también a Jesús Torres, bienvenido. Eh, ¿Qué pensaría, ¿no? Dice él, el hijo de Luis Alberto Spinetta. ¿Qué pensaría, ¿no? ¿Quién pensaría que es el hijo de Luis Alberto Spinetta? Sí, señor, sí, señor. Dante Spinetta, ¿cómo no? Abarajame la bañera. Bien, este personaje entonces como que de cierta manera quiere reunir nuevamente a la pandilla, a todos los amigos, y de cierta manera pues ya como que todos están echados a la pena y han abandonado toda la creencia en lo que entrenaron, básicamente abandonaron el Shaolin, ya no quieren seguir siendo Shaolin, básicamente ya la vida pues como que ellos aceptan la vida tal como les viene, digamos que creo que alguno de ellos, sí, el que está con el cigarrillo trabaja, si mal no estoy, como en un restaurante limpiando los baños, bueno, o sea, básicamente son labores precarias, ¿no? Que se trata de forma como que los llevan al deshonor, ¿no? Por así decirlo. Y de cierta manera, digamos que hay como una oportunidad, ¿no? Digamos como enfrentar, ¿no? Al equipo del barrio, digamos, local, ¿no? Para mirar pues cómo están sus habilidades, por ejemplo, en los personajes que es este actor, no conozco los nombres, ¿no? O sea, que al caso conozco a Stephen Chow, pero hay actores que son como recurrentes en sus producciones, ¿no? Digamos, este personaje es recurrente, ¿no? Digamos que siempre aparece en sus películas. El asunto es que allí, ¿no? Empiezan pues cada uno pues como a contar y a mostrar como sus facetas de vida, ¿cierto? Y vuelvo y repito, están como echados a la pena y aceptando pues la vida como les viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, este personaje vive todo el tiempo como de llamadas, de presión de los clientes, de ir allí, de las vueltas, ¿no? Como que ya entra, inclusive ahí estamos viendo ya como una apuesta, una crítica como a esa occidentalización, ¿cierto? De la cultura oriental, ¿no? Como que de cierta manera ahí vemos inclusive como el estereotipo, ¿cierto? De este personaje que está como en este modelo de producción, ¿no? Que básicamente es como no hay que producir todo el tiempo para poder ganar y sobrevivir, bueno, en fin, ¿no? Y este personaje entonces pues se topa, ¿no? Con el maestro que en algún momento pues como que los entrenó, ¿no? Inclusive, más que el maestro, él fue un gran jugador de fútbol, ¿no? Y de cierta manera pues como que lo encuentran, él tiene digamos pues una lesión en su pierna, lo que lo hace digamos caminar de cierta forma, entonces ya está lesionado, ¿no? Está como echado a la pena. Y este man, ¿no? Lo convence para que los entrene, ¿no? Y que no, miren, mis amigos y yo tenemos o conocemos técnicas del Shaolin y podemos aplicarlas al fútbol, ¿no? Entonces ahí empieza como todo el rollo interesante de este asunto, ¿no? De esa combinación de tradición mística con fútbol. Y este personaje pues también tiene unos encuentros recurrentes, ¿no? Pues con una chica que hace lo que ellos llaman como los bollos, ¿no? Los bollos de arroz, ¿no? Que le quedan deliciosos, ¿no? Inclusive ella tiene el don de hacer los bollos, ¿no? Una cosa interesantísima. Saludo por aquí a nuestro gran detective y escritor sobre el Estado Serna. Saludos, bienvenido. Bueno, esa es una parte, un fotograma muy interesante en la película porque es cuando él se encuentra con esta chica, ¿no? Y le dice, pues tú eres hermosa y una maestra del Kung Fu, ¿cierto? Y es porque básicamente pone, ¿no? Y hace los bollos, ¿no? Inclusive tomando movimientos, ¿no? Del Shaolin, ¿no? Inclusive más o menos hagan de cuenta como el paz interior de Kung Fu Panda, más o menos así hace los bollos, ¿no? Entonces hay como unas conexiones místicas por ese lado. Ellos, digamos como que logran vencer al equipo rival y se enteran del torneo, los inscriben y empiezan pues a tener confrontaciones con diferentes equipos. Al comienzo equipos pues que no tienen tanto nivel, ¿no? Eh, sí, la chica es un papelazo, ya hablamos de eso, ¿no? Ellos empiezan a enfrentar diferentes equipos, vuelvo y repito, como de bajo nivel, y poco a poco empieza a subir la dificultad, ¿no? Obviamente este torneo está manejado, ¿no? Pues digamos, como el antagonista, ¿no? Digamos, pues como por este
personaje que conoce también al maestro, que entrena pues a los jugadores, ¿no? Como que de cierta forma sabe de que su carrera pues obviamente se fue a pique, ¿no? Porque digamos era un jugador exitoso, pero entonces cayó a pique y de cierta manera dice como, bueno, los va a escribir a su equipo, bueno, listo, chévere, porque obviamente, digamos que se siente totalmente ganador, prepotente, dicen, ah, bueno, un equipito más ahí, tal, ¿no? Porque más o menos la condición con la que llega el equipo Cholín es como la de, voy a citar este ejemplo, y es como el Deportivo Independiente Villeta, más o menos, ¿no? O sea, un equipo que de cierta forma pues nadie conoce, pero poco a poco van ganando ese reconocimiento. Y aquí con este personaje se muestra también, ¿no? Digamos, pues como en esa crítica particular lo que es la industria del fútbol, ¿no? Inclusive él tiene su equipo, un equipo que de cierta manera le pone, digamos, esteroides, ¿no? Los entrena bajo unas condiciones súper mecánicas, los tiene con muchas máquinas, ¿no? Entonces, es la confrontación, ¿no? En ese equipo industria, en ese equipo fabricado, y ese equipo que realmente como que hace las cosas con el corazón, ¿no? Como que le pone el empeño, como que le pone alma y como que ahí es donde encuentran lo que llaman el chi, la energía vital, ¿no? Como tal, el ki. Y eso hace pues que de cierta forma cuando se llega a esa confrontación, ¿no? Que es ya como casi el momento, ¿no? El clímax de la historia, ¿cierto? Pues se muestren, no, el equipo del mal los va a vencer, ¿no? Porque son jugadores como muy robóticos, androides, por ejemplo, vemos esta toma, ¿no? Inclusive cuando el capitán del equipo, ¿no? Hace esta jugada y se empieza a ver allá atrás, ¿no? Como todo este símbolo del mal y todo el rollo y las jugadas, ¿no? Y cada uno de ellos, ¿no? Los del equipo Shaolin, tienen una habilidad, ¿no? La empiezan como a encontrar, digamos, pues como en un momento, digamos así, de iluminación, ¿no? En el primer partido que hacen en el barrio, y se dan cuenta que, por ejemplo, uno puede tener el balón, el otro puede manipularlo, ¿no? Eh, también, digamos que otro tiene el poder como de levitar, ¿no? Y justamente es el que es más obeso, ¿no? El que es más obeso puede levitar, ¿no? Entonces, como que de cierta forma, ahí pasan una serie de cosas muy absurdas, ¿no? Y digamos que el guardameta, ¿no? El arquero del equipo Shaolin, tiene una semejanza con Bruce Lee. Es todo un tributo a Bruce Lee, la cosa más tremenda, hasta el uniforme, ¿no? Digamos, del guardameta. Aquí, por ejemplo, estamos viendo al guardameta del equipo del mal, ¿no? Que inclusive no se despeina, ¿no? Sí, el arquero del equipo adversario era una cosa salida del todo, ¿no? Una pared. Sí, Carlos, ¿no? Carlos, totalmente de acuerdo. Este personaje es bien particular, ¿no? Porque al comienzo no se mueve, inclusive hay una toma donde se queda congelado, ¿no? Cogiendo el balón, ¿no? Son unas cosas totalmente absurdas, ¿no? Y de cierta forma, de manera muy bien construidas para de cierta forma hacerlos creíbles, ¿no? Y bueno, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues que sí recuerda algo muy particular con Supercampeones, ¿no? Digamos, pues como la energía, el chi, ¿no? Que envía el balón, hace pues esta figura y uno como se está diciendo, no, esto va a meter el gol, mire toda esa energía, mire todo eso y ¡pa! ¿No? Toma que el guardameta lo detiene, no se despeina y su guante no se desconfigura, mejor dicho, no saben qué hacer, ¿no? Y aquí pues básicamente se ve o se nota muchísimo también como esa insistencia al trabajo en equipo, ¿no? Como en reconocer las habilidades y cómo entre todos pueden ayudar a la estrategia, ¿no? Entonces, claro, aquí ya está en el momento como de, no, tal cosa. Si ustedes se fijan, digamos, cada uno de estos jugadores realmente no tiene el estereotipo del Star System, ¿no? Digamos que no son, no son, digamos, Ronaldo, bueno, todos estos jugadores actuales, ¿no? Que son casi que, ¿no? Esculpidos y esas cosas, ¿no? Aquí son básicamente personas de a pie, ¿no? Inclusive hay unos que han perdido el cabello, ¿no? Y por eso también es como que les da vergüenza, otros son obesos, otros son ya viejitos, otros son, en fin, son totalmente algo que cuestiona el Star System, ¿no? Como tal del fútbol. ¿Mm? Y recuerden, ¿no? Este personaje, ¿no? La chica que hace bollos de arroz deliciosos, ¿no? Este muchacho, ¿no? Le dice a ella como, le dice un día, ¿no? Oye, eres muy bella, por qué no te peinas? ¿Por qué no te maquillas, no? Y
ahí ocurre pues una escena muy simpática porque ella se pone en manos de un estilista que es trans, ¿no? Una cosa y toda rarísima, ¿no? Esto hace que ella pues cuando se vuelven a ver, ¿no? Ya se ha puesto un look, ¿no? Inclusive eh, tiene todavía como acné en la cara, como brillante, ¿no? Y pues obviamente el hombre dice como, ¿qué te pasó, no? ¿Qué te pasó? Y ella dice, no, pues me embellecí. Le dice, pero no, así no, esa no era, ¿no? Entonces como que la hiere tanto, ¿no? Que ya no puede hacer bollos de arroz como lo hacía antes, entonces les quedan ya súper salados y tú dices, uy, pero ¿qué le pasó? Si ella era la maestra del bollo de arroz, ¿no? Y el personaje como que desaparece un momento, ¿cierto? Eh, de cierta manera, bueno, uy, por aquí hay un comentario de Quique Romero. Quique, saludos. Él nos dice, no son guapos, no son esculpidos y no son de edades específicas. Exacto. Esa es, digamos, como la condición. Eh, en el partido contra el equipo del mal, ya las cosas están decayendo. Hay digamos, hay ya bastantes caídas, ya están perdidos y les falta un integrante porque si no los pueden sacar por W porque no está el equipo completo. Y es cuando aparece esta chica, y aparece así, ¿no? Básicamente aparece pues con la esencia Shaolin, ¿no? Digamos como ese estereotipo Shaolin. Y al comienzo, pues como recuerden que eso está construido en ese tono como tragicomedia, pues hace unas cosas, ¿no? Inclusive se golpea va al marco contrario, ¿no? Se golpea con el palo, bueno, en fin. Pero luego demuestra, ¿no? Digamos, pues que tenía el componente que le faltaba al equipo Shaolin para vencer, ¿no? Y eso es como lo que lo hace bien particular. Jesús acá nos comenta las lágrimas que los dejaban salados. Era muy triste, sí. Ese momento es momento triste, ¿no? Pero luego pasa algo fascinante, ¿no? Y es que logran vencer al equipo del mal, se vuelven un equipo consolidado y se logra un poco la visión del personaje y era que el Shaolin se volviera parte de la vida de las personas, ¿no? O sea, como que de cierta manera la película en última lo que hace es como mostrar como no hay que occidentalizarnos del todo y hay que mantener nuestras tradiciones culturales, ¿no? Que eso va a ser importante. Y muestran pues a mucha gente, inclusive una chica que está a punto de caerse por una cáscara de banano que logra, ¿cierto? Hacer una voltereta a Shaolin y no le pasa nada. Los ejecutivos que suben al bus haciendo volteretas, ¿no? Entonces el Shaolin se volvió parte de las vías y pues ellos dos se vuelven celebridades, ¿no? Y salen en la revista Time y todo el cuento, porque impulsan el Shaolin, ¿no? Y así, digamos que es como que finaliza esta historia, ¿no? Básicamente pues que de cierta manera logra eh, tal vez dar como esa moraleja, ¿no? De las tradiciones culturales, ¿no? Y cómo estas logran involucrarse o articularse con Occidente, ¿no? Ah, sí, la acomodada del carro, uff, esa es brutal, ¿no? Con la energía del Shaolin, con el chi, por supuesto. Bien, hablando, ¿no? De esto entonces, Shaolin Soccer es de 2001. Luego, en 2004, aparece esta bellezura, ¿no? Que básicamente se le conoce, el nombre que le dieron fue Kung Fu Hostel. Recuerdo que cuando la vi, creo que también por Cinemax, que es como el que la pasaba a menudo, era Confusión, ¿no? Ese fue el nombre que le dieron. Kung Fu Hostel básicamente es casi que un gran tributo, ¿no? A todos estos filmes de artes marciales. Y aquí lo interesante es que Stephen Chow se va como con una temporalidad particular, ¿no? Estamos hablando como de un retrofuturo, estamos hablando, no retrofuturo, sino como algo retro, algo como muy en los 50, ¿no? Y algo que también como muy moderno, ¿no? Una cosa muy particular. Y todo esto arranca básicamente pues con el reconocimiento o básicamente el espectador empieza conociendo a lo que se llama, ¿cierto? El clan del hacha, ¿no? Que básicamente es como esta pandilla que tiene como dominados a este pueblo, ¿cierto? Y de cierta manera, eh, esto, digamos, pues como que ya pone el primer punto de partida, ¿no? Bueno, por aquí Carlos me dice, la preferida, adoro esa película, es como un Gintama con toda la irreverencia. Claro que sí. Lizeth por aquí también está, ¿no? Estás por aquí, Lizeth, saludos. Jesús nos dice, muy de gángster la ambientación. Claro, eso tiene que ver mucho también como con esas películas, digamos, de mafia, ¿no? Como casi que heredando un poco guiños al padrino, ¿no? Una cosa así.
O sea, tiene como guiños de Scorsese con algo también de Stanley Kubrick, ¿no? Aquí hay un guiño a unos directores particulares, ¿no? Y así empieza la historia, ¿no? Conociendo al clan del hacha, que inclusive hacen coreografías con las hachas, ¿no? Se muestran amenazantes, y aquí está pues básicamente como el líder, ¿no? Que básicamente es como pura fachada, ¿no? O sea, es pura fachada este asunto. Y ahí, digamos que en esta imagen logramos condensar pues a todos los personajes que uno va a conocer, ¿no? Digamos, en el principal, ¿cierto? Pues básicamente está Stephen Chow, ¿no? Que encarna pues básicamente a este personaje que también es un fantoche, ¿no? Digamos que es un fantoche. Hay, digamos, como un momento donde se cuenta por qué razón se vuelve así, pero él se presenta pues como un gran maestro de artes marciales, ¿no? Eh, digamos que en el fondo se ven otros de los protagonistas importantes que son, por ejemplo, la mujer de los rulos, que es como la casera de una vecindad, ¿no? Una vecindad distante de la ciudad como tal, y su esposo, que es básicamente coqueto, ¿no? Se la pasa coqueteando con todas las chicas jóvenes de la vecindad. Están como los empleados de la vecindad o la gente que habita ahí, digamos, el costurero, ¿no? El que levanta los bultos de papa, ¿no? Es cierto, ¿no? Y la importancia de esa paleta, nos dice Carlos Cortázar, es importante esa paleta. Esa paleta también tiene mucho que ver, ¿no? Sería como el índice embrionario de la historia, ¿no? Particularmente. Al otro lado, ustedes pueden notar, pues, obviamente, al líder del clan del hacha, que es pura fachada. Tenemos a otro personaje que es clave en la historia, que es la bestia. Y tenemos un par de hermanos gemelos que tocan un instrumento, ¿no? De cuerdas, y cuando lanzan, digamos, la cuerda, ¿no? Le lanzan como un ataque así imperceptible que corta hasta el aire mismo, ¿no? Una cosa así por el estilo, ¿no? Entonces, así las cosas, ¿no? Ahí vemos pues parte de la coreografía del clan del hacha. Esto sin duda pues también tiene, digamos, pues como conexiones con Tarantino y los 88 locos, ¿no? En Kill Bill, ¿no? Particularmente. Y esta, por ejemplo, es la vecindad, ¿no? Que es como la otra parte de la historia. Entonces, una parte es como la ciudad y otra parte es esta vecindad, ¿no? Que básicamente está pues bastante alejada, ¿no? Viven en unas condiciones particulares, ¿no? Digamos que el agua está dosificada, la casera pues básicamente regula como los comportamientos, digamos como que los tiene tachados a todos de que son vagos y que no hacen nada productivo, ¿no? Y ahí es cuando llega este personaje y fíjese, nuevamente aparece este actor, ¿no? Que es como, que ya lo veíamos en Charlie Soccer, que se presenta básicamente pues como su asistente, ¿no? Básicamente como, no, es que él es mi asistente y él es muy fuerte, ¿no? Tan fuerte que ahí vemos la escena donde está con el tatuaje de las hachas, ¿no? Y él básicamente lo que hace es como que se sienta y las mueve así para decir, como, uy, que es muy imponente, ¿no? Tal la cosa. Eh, y aquí básicamente lo que dicen es, ¿no? Que queremos un corte de pelo, ¿no? En esa vecindad. No van a pagar, entonces solamente la casera se entera y ahí empieza pues como una parte importante del asunto, ¿no? Porque él inclusive dice como, ah, sí, ¿son tan tesos o qué? A ver, este chiquitín, y resulta que no es el chiquitín, sino que es básicamente una persona grande, o sea, hay unas escenas muy locas ahí, ¿no? La escena de los cuchillos es de risa, que ahí la pueden notar, ¿no? Básicamente el asistente empieza a lanzar cuchillos contra la casera y se le devuelven espero al man, ¿no? O sea, y luego se devuelven unas serpientes, ¿no? Se le devuelven las serpientes, mejor dicho. Esta escena es como que todo lo que él lanza se le devuelve y eso pues de cierta forma lo hace en particular al punto pues obviamente que se tensiona porque dice, no puedo demostrar que soy una maestra de artes marciales, usted es un asco, ¿no? Empieza pues como este momento de frustración en este personaje y obviamente el clan del hacha conoce la situación de la vecindad, obviamente va como en son de amenaza, ¿sí? Y es cuando aparecen, digamos, estos personajes, ¿no? Básicamente el costurero, creo que el otro hace, si no estoy mal, construye, o es como, creo que es carpintero, uno es costurero y otro básicamente lo que hace es como levantar, digamos, como los bultos de papa, algo por el estilo, ¿no? Estos tres, ¿no? Básicamente son maestros, ¿no? En el arte del Kung Fu. Y esta escena, pues digamos que me parece bien particular porque es ya como, nuevamente, ¿no? Ese guiño directo a esas películas orientales, ¿no? Inclusive el saludo, ¿no? En el lugar donde están, que son como los pilares, ¿no? Digamos, de la disciplina.
Y uno de ellos pues tiene la habilidad, digamos, de coger, ¿no? Digamos, unos aros y convertirlos pues en una herramienta para proyectar el impacto de los puños. Otro logra, por ejemplo, también tener el equilibrio con el aire, ¿no? Otro logra, digamos, pues el tema de la fuerza, ¿no? Y ellos pues básicamente son como la primera barrera de defensa que tiene esta vecindad contra los ataques del clan del hacha, ¿no? Obviamente pues apoyados por la casera y el esposo, ¿no? Que también son maestros, ¿no? Inclusive eso lo va viendo uno más adelante. Inclusive lo interesante del asunto es que el cosuero, que es un maestro de la fuerza, se muestra muy afeminado, ¿no? Entonces, digamos, también es como jugar nuevamente con ciertos estereotipos para generar, digamos, pues como ese tono de comedia. Y eso es lo que lo hace muy particular, como, ay, eres un afeminado, ay, no, no diga eso. Sí, pero el man es realmente, digamos, un gran maestro de las artes marciales, ¿no? Y bueno, el asunto se complejiza, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta escena, en el tren, ¿no? En el tranvía, perdón, en el tranvía van ellos ahí y este personaje que está de espaldas también aparece en Shaolin Soccer. Es un personaje que siempre usa lentes, ¿no? Y en Shaolin Soccer era uno del clan del barrio rival, ¿cierto? Que tiene inclusive una llave inglesa para golpear a los jugadores, etcétera. Aquí básicamente pues se muestra como el ñoño, ¿no? Como el nerd. Y de cierta manera pues el personaje dice como eso es un nerd, lo puedo atacar fácil porque no sabe nada de artes marciales, ¿no? Y resulta que te dan, digamos, le dan el giro y dice, no, el man sí sabe karate, inclusive lo hace caer en ridículo y ahí es donde básicamente entra pues como todo el asunto de la frustración de este personaje por no alcanzar, ¿no? Ese nivel de arte marcial, ¿no? Esta es otra escena particular, este es un personaje también, ¿no? Son como esos que tienen un gesto totalmente parco, pero en esa parquedad, digamos que uno encuentra como algo bastante satírico, sarcástico, ¿no? No sé cómo definirlo, pues es un personaje que todo el tiempo abusa del agua, ¿no? Como que todo el tiempo quiere vivir bañándose, ¿no? Y no hace nada, ¿no? Inclusive lo que me sorprende es el gesto parco que tiene todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahí están los tres maestros, ¿no? Que defienden la vecindad. Este, por ejemplo, es un momento impresionante en la película que recuerda muchísimo las caricaturas, digamos, de El Correcaminos, ¿no? O sea, estos dos corriendo, inclusive el montaje es tan espectacular que pues ahí se ve, ¿no? Que van corriendo y hacen como toda la coreografía, ¿no? Muy al estilo Correcaminos. Entonces, este, por ejemplo, es un guiño bien particular que hace Stephen Chow ahí en su película. Muy probablemente estos guiños sean con una finalidad particular y eso, por ejemplo, lo veíamos cuando hablábamos de Superagente Cobra, ¿no? Es la manera de llegar al mercado estadounidense, ¿no? Al mercado occidental, cómo llegarles, ¿no? Con productos que de cierta forma pues puedan reconocer, ¿no? Entonces, yo creo que estos guiños son parte de ese elemento, de ese artilugio con el cual pueden ingresar al mercado, ¿no? Yo creo. Sí, esta carrera es, digamos, como uno de los momentos así impresionantes de decir, uno imparentablemente va a salirse de la risa, ¿no? Bueno, aquí están entonces estos hermanos que tienen esta especie de instrumento que corta hasta el aire mismo, ¿no? Inclusive su apariencia, ¿no? Y al comienzo se muestran como un poco torpes, ¿no? Pero son, obviamente, digamos, pues como unos asesinos, ¿no? Y ellos tienen el cometido de, obviamente, eliminar a la casera, ¿no? Y quedarse pues con esa propiedad. O sea, hay también como una cuestión relacionada con la gentrificación, ¿no? Como con el tema de la propiedad horizontal, ¿no? Como de quedarme con más propiedades, ¿no? Y eso también es parte de lo que busca el clan del hacha, expandir su territorio, ¿no? Bueno, el caso es que este personaje siempre ha querido entrar en el clan del hacha. Y ocurre, ¿no? Una situación en la que le dicen, bueno, ya, está bien, queremos que usted entre al clan del hacha, pero obviamente tiene que hacer, ¿no? Digamos, pues como un ritual, ¿no? De iniciación, tiene que hacer una prueba. Y esa prueba es ir, ¿no? Al hospital psiquiátrico o, creo que es como un asilo, ¿no? Es básicamente como, bueno, es un hospital, ¿no? Tiene que ingresar allí y rescatar o liberar a la bestia, ¿no? Entonces te dice, uy, ¿cómo así? Hay que liberar a la bestia, ¿no? Y el hombre dice, bueno, listo, sí, yo quiero entrar al clan, entonces yo la hago, yo voy, ¿no? Él se va, ¿no? Obviamente lo dejan ahí botado en el taxi y dice, bueno, ya
usted verá qué hace, ¿no? Y él ingresa y acá realmente hay un guiño espectacular, ¿no? El guiño, digamos, a El Resplandor, ¿no? Básicamente él está como en un pasillo, como al punto de descubrir dónde está encerrada la bestia, ¿cierto? Y de un momento a otro como que aparece todo este caudal de sangre, ¿no? Es una cosa ahí como muy onírica, muy particular, y es como esa manera, ¿no? De introducir ese guiño, ese referente, ¿no? Y efectivamente, liberan a la bestia, ¿no? Y esta es la bestia, ¿no? Inclusive el clan del hacha dice como, el clan del hacha saluda orgullosamente a la bestia, el mejor peleador, ¿no? Y el gran guerrero, no sé qué. Bueno, mejor dicho, lo empiezan a adular, ¿no? De tal manera, y ustedes ven la apariencia de este personaje, o sea, está en chancletas, ¿no? En camisa, esqueleto, ¿no? Uno dice como, perfectamente es un habitante de un pueblo, digamos, de tierra caliente, ¿no? O sea, uno dice como, este mantiene pinta de tierra caliente, pero de cierta manera hasta puede tener una bala, ¿no? Puede flexionar su cuerpo, ¿no? Pero lo más particular es la apariencia de este man, ¿no? Eh, sí, es un excelente antagonista, ¿no? Yo creo que eso es como lo particular también de esta historia, ¿no? Que la forma en que lo muestran, ¿no? Y todo el rollo. Y el hecho también de que lo tienen como una amenaza, ¿no? Como que no, es que es la bestia, ¿no? Y claro, a él, pues ya digamos como que lo incorporan, le ponen el traje, ¿no? Y él, digamos que su estrategia para sobrevivir siempre ha sido la adulación, ¿no? Como de hablar bien de la gente, como, wow, es un golpe increíble, eso es un gran golpe, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque a él le dicen como, dele un puño a la bestia, ¿no? Y obviamente dice como, pero ¿cómo dar un puño a la bestia? Si es el mejor, digamos. Es decir, yo siento que Stephen Chow ahí hace, digamos, un poco de un personaje muy cantinflesco, ¿no? O sea, yo siento que es como muy cantinflas el asunto, no sé, yo lo sentí así en algunos momentos, ¿no? Pero él, digamos, Stephen Chow, aquí como personaje todavía no descubre también su gran don, ¿no? Básicamente en el momento de está aparentando, está intentando encajar, ¿cierto? Y de cierta manera hay una confrontación pues con la casera y su esposo que se arreglan y ustedes ven ya las pintas, ¿no? Muy años 50, ¿no? Empiezan esta pelea de movimientos de Kung Fu impresionantes, ¿no? Inclusive les dan los mejores golpes que tienen reservados y nada vence a la bestia, ¿no? O sea, esto eh, es digamos como muy particular. Y la cuestión, ¿no? Es que obviamente este personaje, digamos como que cae herido, ¿no? O sea, como que de cierta forma heridas mortales, ¿no? O sea, este personaje así como que con quemaduras y todo el rollo, y lo envuelven, ¿no? Casi que como una metáfora de la crisálida, ¿no? Un poquito. Y cuando sale la crisálida, resulta que realmente libera su verdadera esencia, ¿no? Y es cuando asume ya como el gran guerrero que tiene la técnica suprema de la palma de Buda, ¿no? O sea, esta es una cosa tan loca, ¿no? Inclusive ahí empieza pues como la confrontación con todos los del clan del hacha, esta escena, ¿no? Cuando él empieza a subir, ¿no? Y golpea el águila para tener más potencia, ¿no? Y cuando va cayendo, pues básicamente él va haciendo este movimiento, ¿no? Básicamente va haciendo el movimiento de la mano de Buda y con esto aplasta a la bestia, ¿no? Que obviamente tiene lo que decía Carlos, ¿no? La técnica del sapo, ¿no? Esta es una de sus técnicas, inclusive también tiene otra donde hay una flor con un tallo venenoso, ¿no? Una cosa ahí particular, ¿no? Pero eso es lo interesante, ¿no? Inclusive, fijémonos aquí también como eh, sí, renace, digamos, en esta crisálida, ¿cierto? Y obviamente miren también como el guiño del color, ¿no? Digamos como el tema del blanco y negro, ¿no? Como el yin y yang, ¿no? Como los opuestos, ¿no? Las energías en balance, ¿sí? Y aquí hay una cosa particular, porque si ustedes notan, ¿no? La película se cuenta desde un presente, ¿no? Se cuenta desde un presente y, eh, bueno, sí, en la vestimenta vuelve a homenajear a Bruce Lee. Sí, señor, Sorel está totalmente de acuerdo con el comentario. Sí, señor, hace un homenaje aquí también a Bruce Lee. El asunto es que cuando
se logra o ya se llega como al clima de la historia, ¿no? Y básicamente pues él restaura el balance, ¿no? Del Kung Fu y del equilibrio, ¿cierto? En la vecindad y demás. Hay un momento donde se muestra que esos personajes pues básicamente tienen ya un negocio propio, etcétera, y aparece esta niña, ¿no? Pero esta niña aparece también antes, ¿no? Que es una niña muda, ¿no? Que vende paletas. Ahí lo que decía Carlos, la importancia de la paleta, ¿no? Inclusive la niña, ¿cierto? O la adolescente le da, ¿no? Para que se motive, pues una paleta y él la rompe, ¿no? Pero luego, y la deja ahí botada, la chica la coge, la reconstruye, ¿cierto? Y la tiene ahí como recuerdo porque eso también la lleva a otra instancia en la que recuerda cómo él, cuando era niño, intentó salvarla, pues, de unos matoneadores, ¿no? Básicamente, pues, de una pandilla que se intentó burlar de ella, ¿no? Y él estaba practicando, ¿no? El arte marcial de la palma de Buda, ¿no? Y los niños obviamente se ríen, lo orinan en todo el cuento. Entonces, ese punto es lo que hace que él se convierta como en un fantoche, ¿no? Pero bueno, el cuento es que cuando se llega al final, entonces como que hace un flashback, ¿no? Se muestra cuando eran niños y de repente aparece este personaje, ¿no? Básicamente que se muestra ante un niño que se le sale un moco, ¿no? Sí, ese momento del matoneo es un poco también lo que yo siento en Stephen Chow, ¿no? Digamos que si bien hay comedia, también yo creo que hay como momentos de tragicomedia, ¿no? Entonces yo creo que realmente siempre está, ¿cierto? Como un balance entre esas cosas, ¿no? Pero sí, la escena del matoneo es bastante dura, ¿no? Aquí el cuento es que hay un niño gordito, ¿no? Que se le sale hasta el moco y todo el cuento, y se le presenta a este maestro, ¿no? Y le dice, te tengo la solución, tengo el manual de la técnica de la palma de Buda, y si no te interesa, pues tengo esos otros, ¿no? Y básicamente es como dando a entender, ¿no? Cómo se originó todo el conflicto, ¿no? Se originó porque este niño gordito, ¿no? Que se le sale el moco, va a convertirse en la bestia, ¿no? Y es ahí donde empieza, digamos, como a... Sí, sí, más o menos, ¿no? Eso es como el maestro Roche a su estilo. Entonces, básicamente, el cierre de la película nos muestra como el punto de origen de toda la situación y de cómo cada uno de ellos se convierte, ¿no? Digamos, pues como en estos personajes que de cierta forma van a liderar como esa batalla para equilibrar la fuerza, el balance del Kung Fu, ¿no? Eso es como la cuestión, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esto que me parece pues bien interesante. Y para cerrar, pues, esta charlita de hoy, pues, digamos que traje esta película CJ7, ¿no? El juguete del futuro, ¿no? En la que nuevamente Stephen Chow se nos presenta, ¿no? En este caso, pues ya como un personaje humilde que vive con su hijo, que su hijo obviamente va a una escuela pública y obviamente pues están en las peores condiciones, ¿no? Mejor dicho, tienen lo mínimo esencial para sobrevivir, viven como en una habitación, ¿no? Inclusive el papá pues es bastante descuidado, ¿no? Como muy poco preocupado por ir más allá, o sea, como que están muy bien con lo que tienen, pero aparece, ¿no? Digamos como esta entidad, ¿no? Esta mascota que tiene, digamos, una forma muy particular, inclusive yo creo que esto es como el leitmotiv de ternura en la película, ¿cierto? Y esta película, sin duda, hace un guiño, un homenaje a otra película también de los años 80 que se llama Batteries Not Included, ¿no? O sea, baterías no incluidas, que se le conoció como Milagro en la calle 8. Es una película muy particular porque el tema de fondo tiene que ver con la gentrificación, ¿no? Básicamente, pues con el tema de cómo las constructoras, ¿no? Básicamente quieren a como de lugar, ¿no? Básicamente como seguir ampliando sus terrenos, seguir ampliando el negocio y eso implica, obviamente, demoler ciertos barrios, ciertos sectores. Obviamente hay un edificio que están a punto de demoler, donde vive, pues, obviamente, gente de edad, gente que tiene muy pocos recursos, ¿no? Y hay como un inversionista, ¿no? Digamos, una constructora que quiere demoler el edificio, ¿no? Y es ahí donde básicamente llegan, ¿no? Como estos alienígenas, estos robots, ¿no? Y ellos empiezan a ayudar como a reconstruir el edificio y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí está, digamos, pues como ese guiño que me parece que es una conexión muy,
muy importante, ¿no? Bueno, Soledad nos habla que es una película hermosa. Rafael Vallejo, saludos, ¿no? Esa de CJ7 me conmovió, es muy emotiva y después me sorprendió saber que Dicky era interpretada por una niña. Sí, señor, es correcto, es correcto. Quique Romero, CJ7 tiene sus escenas que tocan fibras sensibles. Sí, señor. Yo creo que esta en particular, si bien tiene toques de comedia, yo creo que la orienta más, digamos, como a lo dramático, ¿no? O sea, yo creo que es muy dramática, inclusive momentos de tensión donde, por ejemplo, el papá está o sufre un accidente, ¿no? Ese tipo de cosas. En el colegio, obviamente, pues también se ven las situaciones de matoneo, se ve inclusive, por ejemplo, a esta niña, ¿no? Que es enorme, ¿no? Que tiene un gesto parco, pero obviamente que es, digamos, de buen corazón. Y es como mostrar también un poco como ese otro escenario, digamos, bueno, qué pasa en las escuelas públicas, ¿no? Cómo es el trato a los niños, qué pasa en las clases, etcétera, ¿no? Inclusive también tenemos a lo que podemos llamar como la maestra dulce, ¿no? No sé, los que cuando vemos Matilda, ¿no? Ya hay algunos canales que están como casados con Matilda y la ponen una y otra vez, ¿no? Pero sí, hay como la maestra dulce, la maestra Concha Toro, ¿no? Etcétera. Y pues este niño, ¿no? Se ve siempre como la muestra de lo que ocurre, pues como en esos escenarios. Pero sí, realmente CJ7 toca fibras sensibles y fíjense pues básicamente que se pone como en ese escenario de esa otra cara, ¿no? De Oriente, ¿no? Por ejemplo, esto también conecta mucho con la película Parásito, ¿no? Que básicamente se muestra, ¿no? Digamos, pues como la desigualdad social, ¿no? De Corea del Sur, ¿no? Porque uno, digamos, lo que tiene en la mente o el imaginario es como que, uy, no, esa gente tiene billete, ni no malo del K-pop, pero realmente la desigualdad social es bastante abismal. Y eso es también lo que trata de mostrar CJ7, ¿no? Como esa desigualdad social, eh, pero digamos, pues como con esos toques de ese elemento fantástico, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos esta escena donde el ventilador ya no funciona, ¿no? Y CJ7 pues es capaz, ¿no? De arreglarlo con su energía telequinética, pero obviamente también lo va agotando, ¿no? Bueno, eh, Jesús nos tiene un comentario. En las pelis yo veo una constante interesante respecto a la narrativa, las relaciones de poder, donde el poder viene ligado a la figura del antagonista, pero la fuerza de verdad va más del lado de la inocencia y la gente humilde. Claro, eso es lo que intenta mostrar Stephen Chow en esas películas, ¿no? Que de cierta manera lo que verdaderamente importa es, ¿no? Hacerlo con amor, hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Y de cierta manera esto es lo que va a permitir, ¿no? Casi que podríamos decir que con la fuerza cósmica del amor, ¿no? Todo puede cambiar. Y eso es verdad, ¿no? Y eso es un poco lo que nos demuestra aquí esas películas de Stephen Chow, ¿no? Bueno, pues realmente eso era, ¿no? Un poco nuestra charla de hoy, ¿no? Digamos, pues hablando de estas películas de Stephen Chow. Obviamente se nos quedan y pues digamos que eso lo haremos en otra ocasión, la adaptación que él hace de los viajes del Rey Mono, ¿no? Del viaje al oeste, ¿no? Pero eso lo prepararemos más adelante porque ahí básicamente pues es un relato que ha tenido muchísimas adaptaciones y demás, ¿no? Entonces, en este caso, pues Steve Jobs hace un trabajo interesante con esa adaptación de El Rey Mono, ¿no? Que también me lo habían comentado previamente. Pues bien, ¿no? Eso fue nuestra incursión del día de hoy, pues hablando de este director y de esas apuestas de sus películas, ¿no? Particularmente, donde pues digamos que en la última sí combina elementos de ciencia ficción, pero que de esa forma, algo que también me parece muy, muy interesante es, sobre todo en las dos primeras, como de cierta manera lo que hace es recuperar y mostrar, ¿no? Todo su legado cultural, ¿no? Sobre todo con las artes marciales y cómo esto, pues digamos que puede, digamos, encajar perfectamente con las tradiciones occidentales en este mundo globalizado. Eso es básicamente lo que yo veo como en estos filmes o en estas películas, ¿no? Pues bien, les comento que para nuestro próximo encuentro, el próximo sábado, pues vamos a hablar de no solo de esta película, que es inclusive un clásico, inclusive ayer la estaba recordando, que es Highlander, la primera, las otras dos realmente hay que borrarlas de la memoria colectiva, realmente no van al caso, de pronto sí la serie, pero más allá de eso, vamos a hablar del concepto del inmortal, ¿no?
vamos a hablar del inmortal como tema, se va a ser el tema del próximo live, el inmortal. Y allí hablaremos básicamente de varios insights o varias aproximaciones, como por ejemplo Morcinder de Alberto Breccia y Héctor Germán Oesterheld. Hablaremos pues también de la película Highlander. Hablaremos, por ejemplo, de el mismo cuento donde surge esta idea que es el cuento El Inmortal de Borges, ¿no? Entonces, hablaremos de eso, ¿no? Del concepto de el inmortal, ¿cierto? Y de cómo ese concepto se empieza a traducir en diferentes historias, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ello en nuestra próxima charla, ¿no? Para que estén bien preparados, ¿no? Sí, ahí vamos a hablar de la serie animada, totalmente. De los Jetators, vamos a hablar de todo este cuento, ¿no? De el traspase de conocimiento de un inmortal a otro, ¿no? Ahí hablaremos de todo ese tipo de cosas, ¿no? El buen Duncan MacLeod del Cal MacLeod, por supuesto, hablaremos de todo ello, ¿no? Entonces, pues nada, los espero el próximo sábado, muy puntuales como siempre. Muchísimas gracias a todos y todas las que se conectaron en esta transmisión. Realmente, pues, es un placer, ¿no? Digamos, pues, siempre llevarles algo de conocimiento, ¿no? Desde lo poquito que sé, pero bueno, lo comparto con mucho cariño. Igualmente, pues también me encantan sus respuestas por aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias a Jesús, a Carlos, a mi hermano Daniel Mauricio, a Carlos Clavijo, a Lizeth Torres, que muy juiciosa se ha conectado, a Quique por los comentarios también, a Rafael Vallejo, a Sorelisa Serna también, ¿no? Que se han conectado con nuestra transmisión de hoy. Entonces, pues nada, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos el próximo sábado para hablar entonces de la inmortalidad y cómo el cine y la televisión tradujeron ese concepto. Un fuerte abrazo, feliz resto de semana y nos vemos entonces el próximo sábado. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Chao.